¿Alguna vez has pensado que solo los hebreos serían salvos? En este repaso de la lección de la escuela sabática encontraremos la respuesta a esta pregunta. Estudiamos juntos la lección número 6, el misterio del Evangelio. Después de compartir en Efesios 3:1 su gloriosa visión de la cruz de Cristo y lo que ésta logró tanto para los judíos como para los gentiles, Pablo quiere garantizar a sus hermanos de Éfeso que ora para que siempre mediten en esa visión de la cruz, la comprendan y se dejen transformar por ella. Después de que Pablo les cuenta que está orando por ellos, decide hacer una pausa y enfocarse un poco más en su ministerio por los gentiles. Esto consistía en comprender el misterio glorioso de Dios para incluirlos a ellos, los gentiles, en su plan de salvación y en su iglesia. En Efesios 3:11 vemos que este plan de Dios no fue una ocurrencia tardía, sino que fue el propósito eterno de Dios. Ahora, en la era de Cristo, Dios pasó a revelar completamente este propósito al mundo, que cumplió por medio de Cristo y ahora por medio del apóstol Pablo. La lección número 6 de la escuela sabática destaca 3 temas principales en relación al misterio del Evangelio. El primer tema es la relación entre la oración, la iglesia y los gentiles. Efesios 3:1 dice: Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Aquí podemos observar la relación que hay entre la oración y la aceptación de los gentiles para pertenecer a la iglesia de Dios. Encontramos en el capítulo 3 de Efesios que el apóstol, después de identificarse como el prisionero de Cristo, manifiesta su interés por la salvación de aquellos que socialmente no eran aceptados como pueblo de Dios. De hecho, en los versículos 14 al 21 presenta su oración. En otras lecciones hemos aprendido que el pueblo escogido por Dios para proclamar el mensaje de la salvación al mundo en un principio fue el pueblo hebreo, pero que éste, debido a su forma de actuar, llegó a despreciar realmente el sacrificio de Cristo, dando lugar así a que el Evangelio ahora fuese proclamado de una forma más inclusiva. Pablo resalta la importancia de derribar los muros de distinción y permitir que la iglesia sea conformada por todos aquellos que deciden creer en Jesús. El apóstol no deseaba ser considerado como el inventor del Evangelio, pero sí actuó para reivindicar un ministerio dado por Dios para proclamarlo. Por esta razón su interés por los gentiles. Finalmente declara en Efesios 3:6, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El segundo tema que se destaca en esta lección es la inclusión de los gentiles. Este tema fue el gran misterio y sorpresa de Dios para la humanidad, debido a la percepción que se tenía de la salvación. Con esto en mente es importante recordar que Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, ya había mencionado sobre la inclusión de creyentes de otros rediles. Y esto nos da a entender que desde la perspectiva de Cristo, solo hay un rebaño y un pastor. Todos los que deseen ser parte del pueblo de Dios ahora pueden serlo. Por la fe, ahora todos somos hermanos. Es importante recalcar que la iglesia no es el reemplazo de Israel como nación, más bien es el cumplimiento de la asombrosa promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Él llama a toda la humanidad por su gracia. Es por eso que en Romanos 9, Pablo considera que la iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles. Ahora, quiero mencionar un aspecto importante. El apóstol no dice que los judíos y la iglesia sean dos pueblos separados, ni que la iglesia haya reemplazado a los judíos. Romanos 9, 27 al 29, registra que de Israel solo un remanente se salvaría, y es precisamente por ese remanente que se demuestra que Dios no rechazó la participación de Israel en la iglesia. Este remanente garantiza la continuidad y la unidad entre Israel
y la iglesia. Por eso en Romanos 11, del 16 al 18, Pablo compara a la iglesia con el olivo. Unos pámpanos son los hijos de Israel y otros pámpanos son los gentiles. Pero al final todos los pámpanos se alimentan de la misma raíz, es decir, del pacto de Dios con Abraham. Dios siempre tuvo un plan de salvación, una simiente que era Cristo, una promesa, un pacto y un pueblo. El tercer tema destacado en esta lección es la iglesia como la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Al morar Cristo en los corazones de los creyentes, reflejarán la gloria y el poder de Dios. De esta manera, la iglesia llega a ser parte de la gloria de Dios. Leamos Efesios 3, 17 y 18. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. La iglesia de Dios es la conformación de aquellos que reconocemos nuestro estado de pecado y procuramos encontrar salvación en aquel que ha sido crucificado. Ahora, en relación a la manifestación de la iglesia de la percepción de Dios, el apóstol Pablo menciona en Efesios 3, 10 que la iglesia es el medio por el que Dios revela su sabiduría a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Hay que aclarar aquí dos puntos. Primero, el propósito de Dios con la iglesia. Dios quiere que su iglesia sea testigo viviente de la sabiduría divina. Por esta razón la iglesia está compuesta por diversas personas, con talentos y dones diferentes, pero que aportan todos a la edificación de la misma, y a que ésta refleje el carácter de Jesús. Segundo, las autoridades y poderes que se mencionan en este versículo. Pablo no describe aquí la naturaleza de estos poderes, pero se considera que lo más coherente es tomarlos como agentes del mal, debido a que el propósito de la redención es la vindicación del hombre y del carácter divino. La iglesia, al reflejar la sabiduría de Dios, le demuestra a estos agentes del mal la realidad de Dios. Finalmente, Dios desea reunir en Cristo todo lo que está en el cielo y en la tierra. De cierta forma, se les advierte a los agentes del mal que el plan de Dios está en marcha y su destrucción está garantizada. Dios desea salvar a todos, pero lamentablemente no todos quieren eso. ¿Cuál será tu respuesta? Dios te espera, reconoce tu limitación y acepta la gracia divina. Nos vemos en un próximo resumen de la lección de la escuela sabática.